Estar en la presencia de Dios continúa constituyendo para cada adorador la experiencia más ennoblecedora. Y reiteradamente somos testigos cómo el enemigo busca destruir, pero Dios busca construir. Los instrumentos del mal, alineados con la cosmovisión de la destrucción, alcanzan sus designios destructivos, pero los instrumentos en las manos de Dios, los agentes humanos, los enviados por Dios, también usted y yo incluidos en este grupo, somos llamados los heraldos de justicia, los mensajeros de esperanza, los instrumentos de Dios para ser en la generación en que vivimos los que resplandezcamos, que las manos de Dios sean nuestras manos para ayudar al necesitado, que nuestra mirada, nuestros ojos sean los ojos de Dios compasivos para ver a aquellos que necesitan ser atraídos a Cristo con cuerdas de amor, y en este proceso vivencial continuemos siendo transformados. En esta noche tenemos el mensaje de la palabra de Dios con el título: con el poder de su Espíritu. Si no fuera a través de la intervención de Dios, a través de los años y las edades, ¿qué sería de nosotros? Este mundo ya hubiera sumido en el caos, porque las funciones de Satanás, según San Juan 10:10, establece que el ladrón, refiriéndose a Lucifer, no hace más que 3 cosas. Número 1, hurtar. Número 2, matar. Y número 3, destruir. Al combinar estos 3 elementos, ¿cuál será el fruto final? Caos, destrucción y muerte. Pero Jesús nos advierte esa realidad, pero al mismo tiempo no solamente nos centra el peligro para no desesperarnos y angustiarnos. Nos describe la realidad de las funciones del adversario. Nos advierte sobre esa realidad, pero dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entendemos la realidad de la primera parte, pero vamos a dedicarnos a exaltar la segunda parte del texto de San Juan 10:10. Si Él ha venido, nos unimos en esta causa para tener vida, una vida transformadora, una vida que bajo la unción del Espíritu de Dios se convierte en un poder extraordinario que las infernales potestades de las tinieblas no pueden en contra del infinito amor de nuestro Dios. En el libro de la educación, la página número 233, hay un texto que me apasiona cuando escudriño la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios tiene un poder transformador, y quiero compartirlo con ustedes, los que también nos están viendo. Educación, página 233. Y quiero que meditemos detenidamente en esta declaración. No hay nada que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Vivificar la mente, vivificar, darle vida a la mente y fortalecer el intelecto. No hay nada mejor, ¿qué creen ustedes?, que el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Y luego añade: si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera hacerlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. Y luego concluye diciendo: la búsqueda de la verdad recompensará a cada paso al que ande tras ella. Cada descubrimiento abrirá campos más ricos para su investigación. El conocimiento de la palabra de Dios es como esas ventanas que se abren. Primero tenemos el escenario del reino de Dios como algo bonito, como la montaña, el universo. Pero a medida que nos aproximamos a esas puertas, se abren más ventanas.
y entramos por esas ventanas y encontramos más ventanas. Y mientras más avanzamos en el proceso del estudio de la palabra de Dios, reflexionamos profundamente en sus lecciones vivificantes y transformadoras, encontramos un universo tan vasto de la gracia, del amor, del poder, de la misericordia de Dios con que está hecho el universo. Todo el universo marcha en una armonía poderosa bajo las órdenes y directrices divinas. El concierto en el universo, y usted y yo somos parte de esa melodía, de esa sinfonía de Dios en el universo, donde nos unimos para honrar y glorificar su nombre, honrando y alabándole. Pero en este proceso donde los ángeles de mundos no caídos se gozan en tributarle alabanza y adoración a Dios, nosotros aún en un mundo adverso no estamos excluidos de participar de esa experiencia ennoblecedora. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Zacarías. Vamos a leer el capítulo número 1 y vamos, Zacarías, vamos en este momento a leer el capítulo 1 y el versículo 1 para identificarnos con el origen y el autor de este libro. Zacarías capítulo 1, el versículo número 3. El texto nos dice: diles, así ha dicho el Señor Todopoderoso, volveos a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Un elemento sencillo para experimentar el poder de Dios. No tenemos que aprendernos rezos, no tenemos que aprendernos palabras mágicas, no tenemos que acudir a un talismán para guardarlo y que esa protección nos cubra. No precisamos de poner unos semillitas de grano de algo en algún lugar para ahuyentar o atraer los buenos o malos espíritus. No es a través de la magia. El poder redentivo divino no está lleno de incógnitas para adquirirlo. Todo aquel cristiano diligente que anhele experimentar la comunión con Dios y experimentar el poder de Dios, tiene un mundo ilimitado de oportunidades para profundizarse en los insondables misterios de la gracia y del poder de nuestro Dios. Hoy, una vez más, Zacarías era conocido como un sacerdote en el pueblo de Israel y es conocido como parte de los profetas menores. Pero su influencia en la nación hebrea fue significativa por las visiones que él recibió. Y entonces encuentra desde el inicio la respuesta de Dios para el pueblo de Israel en su tiempo, pero por extensión para cada uno de nosotros que habremos de creer en Él a través de las edades. No hay ningún secreto para tener el poder. Está disponible para ti y para mí. ¿Y en qué consiste? Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Es un elemento recíproco. Cuando nuestra mente se centra en Cristo, su gracia y sus atributos, entonces nuestra mente se eleva a la luz majestuosa y transformadora de su gracia. Y ese efecto, entonces, de una manera natural, se producirá en nosotros un poder creciente, un poder que se manifiesta en los atributos de Dios. Pero por otro lado, recordemos que Zacarías nos describe que se encontró en una visión, en un trono. Y en ese trono estaba frente a la presencia de Dios, pero había alguien a su lado para condenarle y acusarle. ¿Quién era ese alguien que estaba a la par del profeta Zacarías? Satanás. Y estaba, ¿qué cosa Satanás? Condenándole. Este es pecador. ¿Cómo tú lo vas a salvar en ese juicio? Ha cometido estos pecados. Pero el ángel le dice, este es un carbón sacado del incendio. Y este elemento nos ayuda a entender que lo que experimentó Zacarías es la experiencia de cada uno de nosotros. Estábamos en el fuego para ser aniquilados, destruidos.
pero Cristo nos saca del incendio de perecer eternamente, nos restaura, no para condenarnos, sino para libertarnos. Y el poder transformador de Cristo no se limita a lo temporal, sino que se extiende a lo eternal. Y continuemos viendo ahora en el capítulo número 4, versículo 5 y el verso número 6. Zacarías, el capítulo número 4, versículos 5 y 6. Y aquí encontramos que Dios no se centra en la fuerza del enemigo que reconoce que existe, pero se centra en el poder transformador a ese instrumento suyo, a quien ha llamado para ser un medio de bendición. Zacarías capítulo 4 versículos 5 y 6. Y el texto nos dice, ¿ya lo encontramos? Zacarías capítulo 4 versículos 5 y 6. El ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Y el verso 6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La nueva versión internacional. No es con la fuerza humana, no es con el poder humano, no es con la magia engañadora de Satanás. Cuando Pablo, los siervos de Dios, discípulos, proclamaban el evangelio, vino un mago que quería tener esa experiencia y pensaba que los siervos de Dios hacían magia al hacer milagros. Y se acercó y le dijo, denme la clave de esa magia, yo les voy a pagar dinero. ¿Y qué le dijo el apóstol? Tu dinero perezca contigo. Porque las obras espirituales no avanzan como avanzan las potestades de las tinieblas. No es por pagar o entender un rezo, como yo voy a adquirir una magia para tener un poder para aparecer y desaparecer, con la hechicería, lo que usa la brujería y muchos elementos que el Satanás utiliza. No son esos los métodos que los hijos de Dios hemos de utilizar, ni la lectura del tarot, ni la lectura de las cartas, ni de las manos. No hay a quien participe en hechicería, ni agorero, ni adivino. Ese no es el camino de vida. El camino de vida es volvernos a Dios, no con el espíritu de la fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que hay un poder que administra el bien y es el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ese poder está disponible no para manipular la conciencia de otros. Inclusive en las predicaciones, Dios no nos encomienda a los ministros que manipulemos la conciencia de otros para que decidan en contra de su voluntad. No soy yo Dios para manipular a otro para seguir a Cristo Jesús. Mi función es exponer la luz del evangelio, orar por nuestros hijos, nuestros vecinos, por las personas con quien estamos interactuando, pero atraerlos con cuerdas de amor a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, hay una declaración que me llamó la atención en Testimonios, tomo 3, página 126, donde declara sobre la manipulación de los sentimientos que algunos hacen para obtener sus objetivos. Y el texto dice, hay hombres que obtienen un éxito aparente dominando las mentes por la influencia humana. Y luego añade, juegan a voluntad con los sentimientos de las personas, haciéndolo llorar a sus oyentes y haciéndolo reír a los pocos minutos. ¿Han notado ustedes eso? Personas que utilizan
los sentimientos para tratar, manipular, para vender, para influir en otros. Y luego añade, muchos son movidos por el impulso a profesar a Cristo. Y se cree que se produce un maravilloso reavivamiento cuando hay ese caudal de emociones. Pero cuando viene la prueba, la obra no perdura y los sentimientos solo son excitaciones de la emoción temporal. Cristo desea que le adoremos con espíritu y en verdad. El poder de Cristo no equivale a una emoción sentimental, un desbordamiento de energía y de emoción y de subir la voz, aunque puede tener algunas características de emoción el encontrarnos a Cristo, pero la emoción no es la base y el fundamento para tomar decisiones, porque las emociones varían de acuerdo al lugar, la circunstancia. Aunque tenemos emoción al adorar a Dios, pero los verdaderos adoradores que vamos a obtener el poder de Dios, no le vamos a buscar por un poder desenfrenado de sentimientos y emociones. Siempre la razón debe controlar la emoción. Adorar a Dios implica una adoración consciente, lógica, que nos permite reconocer la soberanía de Dios bajo un raciocinio de la dependencia de Él, que nos ubica en una posición de súbdito de su reino, pero experimentando una transformación semejante a la del Creador. La Biblia está llena de diversas experiencias, en algunos momentos donde se ve el poder grandioso de Dios actuando, y en otros momentos parece como que Dios no actúa. Es que el poder de Dios no se manifiesta de la manera como nosotros creemos o pensamos. Él es el Señor. Usted y yo somos súbditos de su reino. Y entonces, al presentarnos delante de Él, lo hacemos bajo este maravilloso escenario. Y les invito a meditar la experiencia de una obra portentosa, ejemplificada en la vida de un hombre muy poderoso, conocido en el Antiguo Testamento como Elías. Y quiero invitarles a ir al Antiguo Testamento en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo número 1. Y vamos a ver la manifestación de un poder extraordinario, el Espíritu de Dios, actuando de una manera poderosa en favor de su pueblo Israel, que estaba en una decadencia espiritual espantosa. Y nos dice el texto, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí encontramos a alguien que no era conocido en ese momento. Apareció súbitamente allí en el escenario del rey Acab. En ese momento se mezcló en medio de los policías sin ninguna cita previa, sin ninguna preparación. Tenía un mensaje. Y note, el mensaje de Dios era directo. Elías se presentó delante del monarca a decir únicamente lo que Dios le había señalado. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué valioso es permanecer en la presencia de Dios para entender el mensaje que Él quiere revelarnos, para hacer una bendición para los demás. Usted encontrará esa conexión en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios elige a un profeta, es porque ese profeta o ese siervo de Dios está en esa dimensión sensible espiritual, donde Dios lo elige como un profeta para comunicarle un mensaje. Pero ese mensaje debe ser comunicado al pueblo para que el pueblo tenga la oportunidad de ser advertido y la profecía pueda realizar una obra en el pueblo. Y al inicio pareció como un ridículo, una risa, un chiste. Pero al pasar la semana y no llovía, comenzó a
entrar ese recuerdo, esa escena. Pasó un mes, pasó 2 meses y no había lluvia ni tampoco rocío. Hay algunas plantas que no llueve, pero con el rocío se nutren. Pero cuando no hay rocío ni hay lluvia, entonces la capacidad de secarse en la naturaleza es mucho mayor. Cuando se dan los elementos meteorológicos, hablan de la humedad relativa. O sea que aún en el ambiente hay humedad y las plantas absorben de esa humedad. Pero en el caso del tiempo de Elías, comenzó a secarse. Pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años. Es interesante que las montañas que anteriormente eran verdes, fuente de agua, estaban completamente secas. Era polvo lo que había. Lo que antes era una hermosa, exuberante vegetación en el Monte Carmelo, ahora se había constituido en un sequedal, polvo, ruina, chacales, muerte. Qué triste. ¿Por qué fue dada esta orden al profeta Elías? Pregunto, ¿era Elías el culpable de tal sequedad en el pueblo de Israel? Pero la maldad, los instrumentos de Satanás o los que se dejan influenciar, tratan de condenar al mensajero en vez de reflexionar sobre el origen del pecado. El ofensor que no reconoce el pecado no se humillará ante Dios, sino que buscará en otros la culpabilidad para justificar sus malos procederes. Y eso ocurre en diversos niveles y escenarios. Un corazón no convertido busca el egoísmo y trata de culpar a los demás por las decisiones que está tomando. Así es el ser humano, que se aleja de la luz, vive en las tinieblas e inclusive va a culpar a la luz, a los hijos de Dios, por su desdicha o su desgracia. Y Satanás es tan hábil que presenta argumentos y argucias que en algún momento, tanto de repetir, algunos llegan a creerlo. Pero el mensaje era claro y era cierto. Había una situación particular en el liderazgo de Israel. El pueblo había olvidadose de Dios. Por el olvido de Dios estaba experimentando las consecuencias del desastre en la naturaleza. Recuerden el llamado de Dios: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es que Dios no quiere enviar bendición a sus hijos, sí quiere enviar. El problema es cuando nos distanciamos de su gracia, practicamos el mal y la consecuencia del mal nos alcanza a nosotros mismos. No es que Dios provoque el mal, es que el que siembra maldad cosechará maldad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Más adelante en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, nosotros conocemos la historia. Pero ahora se encuentra Acab con Elías después de los 3 años. Y Acab, cuando se encuentra con Elías, le dice: ¿eres tú el que estás turbando a Israel? Y Elías le dice: no, Acab, por el contrario, estás desenfocado. El problema por lo cual no ha llovido por estos 3 años no es por mi palabra. ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidad tengo yo para mandar a las nubes a no llover? Yo solo soy el instrumento de Dios, pero estás tan cegado en las tinieblas que no puedes escuchar la voz de Dios. Dios me ha enviado a declarar tu pecado, pero tú no ves tu pecado. Tú quieres destruir aquel instrumento que Dios eligió para declararte el pecado. ¿Será que al destruir a Acab, a Elías, se iba a solucionar el problema? Pero mire cuál es la mentalidad de
Acab, del pecador, pensando que al destruir el instrumento, entonces destruye las evidencias. Y entonces yo sigo siendo inocente. Esa es la sagacidad. Destruir las evidencias para mostrar la inocencia. ¡Qué mal! Esa es la forma como el mal actúa. Pero los hijos de Dios no utilizamos ese método. Los hijos de Dios entendemos que para solucionar el problema hay que ir al fondo. No opacar la conciencia, sino ir al fondo, a la raíz. Y es el distanciamiento de Dios. Y por ende, el volver a Dios hará y dará la solución. Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Aquí encontramos cómo en ese monte Carmelo, Elías convocó al pueblo de Israel y estaban en ese escenario extraordinario. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Todos ellos se vestían y comían de la mesa de Jezabel. ¿Y quién le daba a Jezabel los recursos para poder mantener tantas personas? El mismo rey Acab. El templo de Jehová estaba descuidado y abandonado. Porque el ser humano suele llevarse por la mayoría. ¿Dónde está la gente? Allí voy a estar. ¿Qué es más famoso? ¿Qué es la mayoría? Dios no es democrático. Que está bien lo que dice la mayoría. La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es algo falso. Dios no depende del pueblo para ser Dios. La voz de Dios es la voz de Dios. Y el pueblo que la escuche recibirá la bendición. Si el pueblo que le escucha es un grupo reducido, ese grupo reducido recibirá la bendición. Pero si el pueblo mayoritario no escucha la voz de Dios, recibirá la condenación de Dios. Tal fue la experiencia en el caso de Elías. El pueblo estaba volcado completamente en su Dios Baal y su Dios Acera, como Dios de la lluvia, Dios de la prosperidad, aun cuando ese Dios no era capaz de derramar una gota de agua. Su ceguecidad, su testarudez, su engaño era tan vil y tan atroz que continuaban adorándole, aun con evidencias tangibles de su incapacidad de producir lluvia. Pero así es el poder engañoso de Satanás, que aun ciegos continúan creyendo. Cuando el profeta les dio el proyecto, describan y sacrifiquen ustedes, y si Baal es Dios, que él descienda fuego y consuma el altar. Y le dio toda la mañana. Es interesante cómo las personas aceptaron el reto, creyendo que su Dios Baal era el auténtico. Y en el fondo de su corazón estaban profundamente engañados, porque creían que el milagro iba a ocurrir. Satanás, en ese momento, cuando las personas estaban alrededor de ese sacrificio, Satanás quería hacer descender fuego del cielo para continuar manteniendo engañados a sus secuaces. Pero un poder grandioso de Dios impidió que Satanás realizara esa labor. Al concluir, entonces Elías tuvo que presentarse. La apostasía era tan grande, donde Elías se presentó. Y en Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 36 en adelante, nos describe ahora Elías, un solo profeta. La mayoría estaba allá en la pompa, se sajaban, se sangrentaban, se cortaban, gritando en su algarabía, en su falso Dios. Pero ahora vemos la forma de la adoración lógica y coherente del profeta verdadero de Jehová, del instrumento de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 en adelante. Y luego leo en esta versión: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto,
se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El versículo 37 añade: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿En qué consiste el plan de Dios? Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Está hablando el mismo tema, el mismo lenguaje. Dios no cambia su mensaje, es congruente y consecuente. Y el versículo número 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua en que estaba allí alrededor de ese sacrificio, con el poder de su espíritu. Cuando Dios actúa con poder, cuando las tinieblas quieren opacar la luz, hay poder grandioso en Dios a través de su espíritu que representa el aceite. La parábola de las vírgenes nos ayuda a entender que hay suficiente aceite disponible en el Espíritu Santo para habilitar nuestra vida, para que alumbremos con la luz del Evangelio. Y mientras más densas son las tinieblas, la luz puede brillar mucho más. Mientras veníamos de casa a este lugar, pasamos por un lugar que estaba bien iluminadito. Y le mencioné a mi esposa: qué bonito, cómo cambia el lugar cuando está oscuro, que cuando está bien iluminadito, cambia. Y mientras más oscuro es el lugar, la luz brilla más. Hermanos, amigos, no importa cuál sea nuestra condición, el aceite está disponible en tu vida y en mi vida para tener ese poder. El poder de la luz que disipa las tinieblas. Dios te ha llamado a ti y a mí para representar en el lugar donde estemos con la luz poderosa de su evangelio. Y es tan grande que si Dios precisa manifestar un milagro como lo hizo con Elías, para que los corazones escépticos puedan venir a la luz de Cristo, no hay límite en la intervención divina que puede hacerlo a través de tu vida, de mi vida, un ministerio transformador. Hermanos, ante el gran milagro, ¿qué pudieron decir los profetas de Baal y los profetas de Acera? A veces la ciencia habla de las evidencias, pero Satanás es tan sutil que las mentes cauterizadas por el mal, aún ante las evidencias, no creen, no la aceptan, porque la mente está habituada y comprometida con las potestades de las tinieblas. Si Dios revelase el día y la hora en que ha de venir, Satanás trabajaría tanto para que la gente no esté preparada como no lo estuvo en ocasión de la primera venida cuando vino a Jerusalén. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Espera que usted y yo podamos prepararnos. Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Tremendo. Oh, hermanos, vengamos ante la presencia de nuestro Dios hoy. El mensaje y el poder de Elías no era de Elías, era el poder de Dios a través de Elías. Y ese poder está disponible para ti y para mí hoy. El brazo de Jehová no se ha cortado. El poder de Dios no ha minimizado. El poder de Dios está extendido. Y está llamando a su pueblo que se levante. Está llamando a su pueblo que resplandezca. Porque hay poder, hay bálsamo suficiente en Galaad.
Hay poder inagotable, ilimitado, combustible ilimitado en el Espíritu Santo para nuestra vida corta y disfrutar de la anchura, la altura, la profundidad de la gracia y del poder de nuestro Dios. Vamos ahora en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 y 6, donde encontramos ahora ya en el Nuevo Testamento la experiencia de Elías en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17, 18 y 19. Pero ya en el Nuevo Testamento también se presenta Elías como el gran siervo de Dios. Y nos dice Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Para este tiempo ya Elías había muerto. Pero dice que se enviaría el Espíritu, el mensaje, el poder del Espíritu que hubo en Elías, el Espíritu de Dios, que sería enviado nuevamente en el futuro. ¿Y qué efecto produciría esa labor? El texto nos dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, el desenlace de la lucha entre el bien y el mal está próxima. Y usted y yo vamos a aliarnos con el poder de las tinieblas o con el poder del Espíritu de nuestro Dios. Solo hay dos caminos, no hay puntos neutrales. El que no está conmigo ya está en contra de mí. Y nosotros precisamos entender en qué fila estamos y cuál es nuestra labor en esta fila. Resplandecer con la luz del Evangelio, volvernos a Dios, y ese mismo espíritu que hubo en Elías también se volverá a nosotros para hacer portentos extraordinarios. Y a medida que se aproxima la segunda venida de Cristo, el mal seguirá siendo más mal, pero el bien seguirá siendo el bien. El Espíritu de Dios se va a retirar de los corazones que viven en las tinieblas, pero el Espíritu de Dios nunca se va a retirar de sus hijos, porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos enseñan que el Espíritu de Dios se va a separar de la tierra y vamos a vivir sin el Espíritu Santo. Hermanos, si bien es cierto, el Espíritu de Dios no se puede retirar de aquellos que permanecen en la luz, pero el Espíritu de Dios se va a retirar de aquellos corazones que no le aceptaron, que no permitieron ser alumbrados con la luz del Evangelio, y se va a retirar no porque quiera retirarse, sino porque los corazones en tinieblas no le dieron lugar en su corazón. Jamás el Espíritu de Dios se va a retirar de sus hijos fieles. Por el contrario, los hijos de Dios recibirán mayor dotación del Espíritu a medida que se acerque la venida de Cristo. Habrá señales, prodigios, ángeles se presentarán como humanos para decidir aquellos que han sido revestidos con la luz de la justicia de Cristo. El poder de Dios no es un poder engañador, es un poder consecuente y congruente, y en la medida que queramos resplandecer con la luz, llegaremos a conocer la luz, porque la luz nos santifica, nos eleva y transforma. Hermanos, el mensaje de Elías es el mensaje que la iglesia hoy, el remanente, tiene. Es el mismo mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es el mismo mensaje de adorar a Dios, de alejarnos de la impiedad, cualquiera sea su configuración y estructura mundana, que se reconfigura de diversas formas en los diversos tiempos. No importa cómo se llame la institución, pero sus frutos son palpables y visibles. Dios te está invitando a ti y a mí salir de esas tinieblas y venir a la luz para resplandecer con su justicia. Oh hermanos, hoy Dios nos llama para disfrutar de su Espíritu. Efesios capítulo 6, Efesios el capítulo 6, el versículo 12, nos describe esta ardua lucha que todavía está por delante.
Mientras vivimos, usted y yo tenemos una lucha a mano armada contra las potestades de las tinieblas que liberar. Pero si peleamos con la armadura de la fe, saldremos victoriosos. Y nos dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es como la lucha contra el COVID, ¿no? Que no se sabe dónde está. Peleando con un enemigo invisible. Ahora en el plano bíblico, nuestra lucha no es alguien con quien puedo ver y confrontarme. Estamos teniendo una lucha espiritual. El conflicto cósmico se discierne espiritualmente. Las tinieblas y la luz. Usted y yo somos parte de la luz y entendemos que hay tinieblas que buscan eclipsar la luz de justicia de Cristo. Y continúa diciendo el texto que esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo. Todo lo que se alía con las potestades de las tinieblas, llámese con cualquier nombre, cualquier sustantivo o cualquier adjetivo calificativo, contra huestes espirituales de maldad. Hermano, estamos luchando contra lo malo. Y lo malo, no espere algo bueno de lo malo, porque lo malo solamente destrucción y muerte en las regiones celestes. Hay una lucha, su vida, mi vida está siendo constantemente probada. Y solamente cuando santifiquemos nuestra vida a través del estudio diligente de la palabra de Dios, podemos ser salvos. Como Jesús respondió a cada una de las tentaciones de Satanás, escrito está. Qué importante es entender lo que Dios ha escrito en su palabra, porque Él es consecuente y permanente. Y finalmente, 1 Timoteo 6:12, el apóstol Pablo nos ayuda a recordar esa lucha continua que debemos de llevar. Y luego nos invita a alistarnos de parte de la justicia, de la luz, para pelear esta batalla. No estamos para estar en puntos neutrales entre la tibieza y lo frío o lo caliente. Dios está llamando para definir de qué lado vamos a estar. Y Él dice en 1 Timoteo 6:12 a su discípulo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Vivir en la luz es la buena batalla. Porque hay una mala batalla, la batalla del engaño, de la falsedad, la batalla de la hipocresía, de las fuerzas de las tinieblas. Pero Cristo está enviando a través de las palabras de Pablo a Timoteo la lucha espiritual de los hijos de la luz. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y de qué hemos de echar mano? De cañones, de armas, ametralladoras, de misiles. ¿De qué dice el texto? Echa la mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos experimentar? La salvación y la vida eterna, a la cual fuisteis llamados. ¿Quién es el que nos llama para la vida eterna? ¿Las tinieblas o la luz? La luz, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No podemos ser cristianos en la insignificancia. No podemos vivir una vida cristiana escondida. No hay tal caso. La luz resplandece en las tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el poder ilimitado de Dios a través de su Espíritu no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Seremos las vasijas útiles para ser depositario de ese maravilloso Espíritu de Dios. Habilitaremos nuestra vida, nuestra conciencia, esta vasija de barro, para que sea llena de la gracia y del poder de Dios. Estamos construyendo nuestras decisiones para asirnos de la vida eterna
y avanzar firme hacia la patria celestial, sabiendo que hay luchas y fuerzas antagónicas que buscan destruirnos? Hermanos, no se trata la batalla de una semana de reavivamiento. Se trata de una vida continua de reavivamiento. No podemos estar seguros ni un solo segundo al soltarnos de la mano providencial divina, que cada respiro, cada latido de nuestro corazón sea una plegaria de adoración a nuestro Dios. Sea un vínculo que nos une con la providencia divina, y el resto de los días que nos corresponde vivir, la vivamos para honrar a Dios y ser esa luz, ese faro, esa bendición para tantas otras personas que necesitan ser atraídas a Cristo Jesús. Usted y yo somos los depositarios del mensaje de Elías, que es el mismo evangelio eterno de Dios. Este mensaje de salvación, pero de poder. No es una salvación que ignora el mal. Es una salvación que transforma el poder del mal, las potestades de las tinieblas, que nos agarra en el mundo de pecado y nos trae a la luz de Cristo, y experimentamos el poder transformador de su gracia. ¿Cuántos queremos decirle esta noche: Señor, hazme esa vasija en tus manos de amor, útil en tu causa? ¿Cuántos una vez más queremos decirle: Señor, ayúdame para ser esa vasija que honre y glorifique tu nombre, llena de tu espíritu? Nos ponemos de pie para decirle: Señor, ayúdame para ser ese elemento sensible a tu. Ayúdame para ser ese elemento transformador en la vida. Ayúdame para entender la altura, la anchura, la profundidad del poder de Dios que quiere actuar en la vida de cada instrumento humano. Amiga, amigo, que nos escuchas en esta hora, el llamado de Dios no cambia. El llamado de Dios es continuo. No podemos estar seguros ni un segundo separado de su intervención, pero cada día, sostenido de su mano omnipotente, viviremos un día a la vez, una hora a la vez, un minuto a la vez, un segundo a la vez, sostenido de la mano omnipotente de nuestro Dios. Oremos. Señor y eterno Padre, gracias porque su mensaje es consecuente y es sencillo. Utiliza diversas metáforas y recursos para tratar de adaptar el evangelio en diferentes edades, en diferentes contextos, pero se reconfigura con la misma esencia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es que las tinieblas solo causan disipación, buscan opacar la luz, disminuirla a tal punto que ya el eclipse sea total. Satanás quiere aniquilar la conciencia moral y espiritual para que la luz del evangelio muera. Pero usted nos ha puesto como portaestandartes, nos ha puesto como en este mundo para hacer uso del poder infinito de su Espíritu Santo, para poder resplandecer como luz maravillosa, que vaya en aumento como el sol hasta que el día es claro e ilumina todo. Oh Padre, ayúdanos a levantarnos, a resplandecer con la luz de tu evangelio, que mientras más cerca estemos de ti, seremos mejores instrumentos para irradiar con tus haces de luz cada corazón que precisa ser atraído hacia ti con cuerdas de amor, porque las tinieblas lo tienen eclipsado y secuestrado. Oh Padre bendito, dedicamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a ti para ser lleno de tu Espíritu. Transfórmanos, purifícanos y santifícanos, y ayúdanos a vivir el resto de nuestra vida siendo ese instrumento de bendición en tus manos para iluminar al mundo con este maravilloso evangelio de salvación. Lo imploramos por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.